You are currently the only person in this conference.
Aló, buenas noches. Buenas noches. Ahora sí me escuchan, sí, no tuve problemas con mis audífonos. Listo, no importa, ya. Ahí me van a escuchar un poquito más bajito, pero bueno, trataré de hablar un poco más fuerte para que se me escuche mejor. ¿Listos? ¿Me escucharán bien ahí? Por favor, me informan. Sí, señor, perfectamente. Bueno, listo, gracias, Jorge Armando. Bueno, buenas noches. Ahí mis excusas por el inconveniente técnico que se me presentó, pero listo. Bueno, entonces vamos a hacer el análisis del valor económico agregado. Ya les comparto la pantalla. Saludarlos a todos, obviamente. Y vamos entonces a terminar de hacer ese análisis y completar ahí una información que ya se las he enviado por el correo y pues también por la mensajería y por el foro de dudas e inquietudes. Pero vamos a completar aquí la información para que ustedes puedan hacer su análisis del producto final. Ya recibí pues también todos los videos, entonces mañana, esta semana, me pongo a revisarles eso y a darles la respectiva retroalimentación. Bueno, entonces ahí tienen la pantalla, por favor me confirman si tienen ahí mi pantalla de Tesicol. Listo, ok. Gracias. Entonces, ya habíamos diligenciado la información que tenemos ahí de los datos básicos de activos, pasivos, etcétera, ¿no? Todo lo que son los indicadores RF, RM, etcétera, yo se los envié. Nos queda haciendo falta el del beta, que de pronto ahí fue donde se nos cortó la llamada pasada, pero voy a mirarlo al final, pues para terminar ahorita de hacer los análisis y que no nos coja el corte de la llamada sin haber terminado por lo menos de analizar los resultados de la empresa. Entonces, cualquier duda que tengan, entonces por favor la comentan ahí, ¿no? La escriben ahí en el chat o por el micrófono, no importa, me interrumpen y con mucho gusto. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué información se analiza? Pues como les decía, ustedes diligencian aquí lo que está en la columna B y él va obteniendo aquí los resultados en todo lo demás. Hoy es la última clase, sí, Jorge Armando, sí señor, hoy es la última. Hoy terminamos ya nuestra actividad para que puedan entregar también este documento, este último que es el de diligenciar esta hojita y hacerle el análisis, como habíamos dicho, y poder entonces pasar esas notas allá a la coordinación y que allá ya pues les den el visto bueno del seminario, ¿ok? Bueno, entonces, lo primero, es que aquí hay una pregunta, permítame a ver, miramos, Edgar aquí dice una pregunta, permítame. Edgar, buenas noches. Referente al seminario, una vez culminado y aprobado el curso, se nos realiza un certificado por cursar el curso o saldría como aprobado seminario. Saldría como aprobado, sí, como aprobado, Edgar. Profe, para este análisis se toma otra empresa o es la misma? La misma empresa, Marcela, la misma que están realizando. La misma empresa que están haciéndolo, le están aplicando todo igual, entonces no nos vamos a salir de ahí. Porque este tiene otro análisis diferente. Al parte de los que ya hemos hecho, entonces aquí vamos a analizar es el valor económico agregado, que no se ha hecho en las anteriores oportunidades. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué resultados tenemos ahí? Tenemos primero ahí el que encuentran, el EBITDA, que ya lo sabemos, que es una utilidad operacional, ahí como está, mira, incluso el arbolito este le va a uno mencionando de dónde salen las cifras. Entonces nos dice, este resultado es de estas dos cuentas. Entonces, de la utilidad operacional, EBIT, a la que se le suma esta depreciación y generó el EBITDA. Pero el EBITDA no es el resultado, es el margen EBITDA. El margen EBITDA, ¿qué es? Es dividir este EBITDA sobre las ventas. Ahí ya está hecha la fórmula. Entonces, para hacer los análisis y la interpretación de los resultados. Entonces, ¿qué significa? Como es un resultado en porcentaje, ya saben analizar cuando es en porcentaje por cada 100 pesos. ¿De quién? Del denominador. ¿Y cuál es el denominador aquí? Aquí son las ventas. Entonces, por cada 100 pesos que vende la empresa, Tesicol en este caso, obtiene un EBITDA de 19 pesos con 23 centavos en el 2021 y de 17 pesos con 99 centavos en el 2020. Listo, Marcela, con mucho gusto. Entonces, ¿qué año fue mejor? Pues el más alto. El más alto aquí lo vemos que fue el 2021, un poco más alto que el 2020. Mejor EBITDA con respecto a lo que vende. De cada 100 pesos que vende Tesicol, se ganó
19 pesos con 23 de EBITDA, siendo el EBITDA, vuelvo y repito, esta utilidad operacional a la que se le suma esta depreciación. ¿Y por qué fue mejor entonces el resultado en el 2021? Pues porque tuvo un EBIT, una utilidad operacional muy alta. La utilidad operacional del 2021 es mayor a la del 2020, entonces eso le generó un margen EBITDA más alto. Entonces por eso está el mejor resultado. Muy bien, luego viene este capital neto de trabajo. Este capital neto de trabajo surge de estas cuentas, ahí vemos que son estas tres. Ahí le va señalando con la flechita de dónde surgió, de dónde salió. Esta salió de sumar y restar. Aquí hay una suma y una resta. Suma las dos primeras y resta la última, porque las dos primeras son parte de la inversión y la última es parte de la financiación, entonces le va a restar. Entonces este capital neto de trabajo genera un valor en pesos y genera una productividad de ese capital neto de trabajo, que es exactamente igual a como se hizo aquí el margen de EBITDA. Es tomar ese capital neto de trabajo, esta productividad, es tomar ese capital neto de trabajo y dividirlo entre las ventas. Por eso se genera en porcentaje. Y nos quiere decir, por cada 100 pesos que vende Tesicol, ahora aquí es cuánto invierte en capital neto de trabajo. Aquí en el anterior era, por cada 100 pesos que vende Tesicol, cuánto se obtiene, cuánto se genera de EBITDA, porque es una utilidad. Aquí es cuánto por cada 100 pesos que vende, cuánto se invierte en capital neto de trabajo. Entonces aquí nos está diciendo que en el año 2020, por cada 100 pesos que vendía Tesicol, se invierten casi 28 pesos. Y en el 2021, 42 pesos con 31 centavos. Aquí el resultado es el que sea el más bajito. Es al contrario del anterior. En el anterior, como nos estábamos refiriendo a una utilidad, cada 100 pesos que vende, ¿cuánto genera de utilidad? Pues el más alto es el más favorable. Aquí es al contrario. Aquí es el más bajito. Es el mejor. Porque aquí nos estamos diciendo de cada 100 pesos que vende Tesicol, ¿cuánto invierte? Entonces nos está diciendo, donde hubo menor inversión por cada 100 pesos vendidos fue en el año 2020. Casi 28 pesos y el doble, prácticamente casi el doble en el 2021. Entonces le tocó hacer una mayor inversión a Tesicol por cada 100 pesos que vendía en el 2021 en comparación con el 2020. ¿Y por qué le tocó invertir más en el 2021? ¿Y por qué fue peor? Porque es el más alto, es peor, invierte más. Entonces revisamos aquí las cuentas. Y la que vemos que marca la pauta aquí, la gran diferencia es el inventario. Porque aquí tenía un inventario de 7.000 millones en el 2020, aquí a la izquierda, y pasó a un inventario de casi 3 veces más, 2 veces y media más, 16.000 millones. Entonces quedó con un inventario bastante alto. Entonces hizo una inversión en inventarios muy grande en el año 2021, o le quedó un inventario muy alto. Eso es una inversión. Entonces le tocó invertir más. Y eso le genera un resultado menos favorable que en el 2020. Lo otro es que a veces en los resultados que ustedes analicen les puede dar aquí así. Voy a hacerles aquí un cambio a una cuenta para que lo vean. Ahí, por ejemplo, este resultado puede dar negativo. ¿Ustedes qué opinan? Si eso da negativo, ¿eso será malo o será bueno? Díganme ahí. ¿Qué opinan? Si dio negativo ese capital neto de trabajo y esta productividad dio negativa, ¿será bueno o será malo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? Bueno, ahí me están escribiendo. Malo. Jessica dice malo, Natalia dice malo, ok. Marcela dice malo, ok, bueno. Pues no, señoras o señoritas, Jessica, Natalia y Marcela, y bueno, y todos los demás que de pronto o no escribieron y pensaron lo mismo, ¿no? No, es bueno. Cuando este resultado del capital neto de trabajo sea negativo, esto es bueno para la empresa. ¿Qué quiere decir? Como les decía, ¿por qué da positivo o negativo? Porque hay una resta. Aquí no es solamente una suma, es una resta. Entonces, al restar, nos puede dar ese negativo. ¿Y qué pasó aquí con este negativo que yo cambié la cifra? Pues que al sumar los dos primeros, lo que se invirtió, cartera e inventarios, y restarle el de proveedores, generó ese negativo. Cuando el resultado es negativo, como estamos hablando de inversión, quiere decir que la empresa aquí no tuvo que invertir. No hizo una desinversión, sino se denomina es liberación de capital neto de trabajo. Liberó capital neto de trabajo. Entonces la empresa no tuvo que invertir.
¿Cómo así que no tuvo que invertir? Veamos a ver las cifras. En el 2020 tenía cartera, o sea, lo que le quedaron debiendo los clientes a la empresa, 10.000 millones. Lo que le sobró en inventario que no lo ha vendido, casi 7.000. Ahí vamos en 17.000. Y lo que le financiaron los proveedores fueron 24.000 millones. Yo cambié aquí la cifra para que podamos analizar ese resultado. Entonces, al sumar los dos primeros, 10 más 7 mal contado, 17.000. Y restarle la financiación de proveedores menos 24, por eso generó un negativo de menos 7.000. Estos menos 7.000 entonces quiere decir que los proveedores le financian la operación a la empresa. Y ahí lo podemos ver. 24.000 millones de pesos le quedó debiendo Tesicol, entre comillas, a los proveedores, y la inversión que hizo Tesicol fue de 10 más 7, 17.000. 10.000 de cartera con clientes que le quedaron debiendo y 7.000 millones de inventarios que no ha vendido. Entonces la inversión fue financiada por los proveedores y le generó este negativo. Entonces, ¿cómo se lee aquí cuando el resultado es negativo? Decimos por cada 100 pesos que vende Tesicol, aquí no podemos decir que invirtió, sino liberó capital neto de trabajo de 16 pesos con 48. Normalmente estos negativos así suceden en las empresas comerciales. Caso Éxito, Jumbo, Metro, bueno, todas esas cadenas de almacenes, porque la financiación fuerte de ellos son los proveedores. Y lo que tengan tan alto en inventarios y lo muy poquito que tengan en cartera comercial, que es la inversión, totalmente está respaldada y financiada por el proveedor, pues entonces ellos no tienen una inversión fuerte en capital neto de trabajo. No requieren de un capital neto de trabajo como lo necesitan la gran mayoría de las compañías, que es una inversión grande que tienen que realizar. Esa es una de las ventajas en el sector comercial, que manejan sus cuentas, su inversión de capital de trabajo financiada principalmente por los proveedores. ¿Ok? Entonces, cuando esto da negativo, no es que sea malo, sino que está liberando, pues porque no es que no invierta, que invirtió, pero que la inversión que realizó se la financiaron los proveedores. ¿Ok? Para entonces, si habíamos pensado lo contrario, entonces ya tengamos esa claridad. Muy bien, vamos a volver aquí a lo original, como lo teníamos en el caso de Tesicol, que eran así. Entonces aquí ya en el caso de Tesicol dijimos que el mejor año fue el más bajito, donde menos invierte. Bueno, en el caso anterior donde era negativo, pues ese negativo es el mejor, porque no tuvo que invertir, sino liberar capital neto de trabajo. Y con estos dos indicadores, margen EBITDA y productividad del capital neto de trabajo, se obtiene este indicador, palanca de crecimiento, la PDC. Y la palanca de crecimiento es dividir el margen EBITDA, este margen EBITDA, sobre esta productividad del capital neto de trabajo. Eso es lo que hace aquí la palanca de crecimiento. Como ambas están divididas en ventas, esto es EBITDA sobre ventas y esto es capital neto de trabajo sobre ventas, entonces al dividir los dos márgenes, las ventas se cancelan y es como si se dividiera los valores absolutos de EBITDA en pesos y capital neto de trabajo en pesos. Es lo mismo. O dividir los dos valores en pesos o dividir los dos términos porcentuales. El resultado es el mismo con cualquiera de los dos. Este resultado ya no nos originó un resultado porcentual y surgió aquí de estos dos. Como ya no es un porcentaje, ya no podemos decir por cada 100 pesos. Aquí vamos a decir por cada peso. ¿Por cada peso de quién? Entonces la palanca de crecimiento es dividir el EBITDA, lo que genera de EBITDA, sobre lo que invirtió en capital neto de trabajo. Entonces, cada peso del denominador, aquí el denominador es lo que invirtió en capital neto de trabajo. Entonces decimos, cada peso invertido en capital neto de trabajo por parte de Tesicol generó, numerador, generó el resultado 45 centavos, no alcanzó un peso de EBITDA. Año 2020, lo mismo. Cada peso invertido en capital neto de trabajo por Tesicol generó un EBITDA de 64 centavos. ¿Cuál es mejor? El más alto, porque es el que más genera. Estamos comparando lo que invierte contra lo que genera la empresa. El mejor fue el 2020. ¿Y por qué fue mejor el 2020? Porque tuvo menos inversión en capital de trabajo. No tuvo mejor margen EBITDA. El margen EBITDA fue mejor en el 2021. Pero principalmente esta palanca de crecimiento nos está diciendo que el resultado está principalmente
relacionado más que al margen a la inversión, porque la inversión en capital neto de trabajo para el caso de Tesicol en el 2020 fue mucho más bajita, por lo tanto la palanca de crecimiento es un poco mejor que la del 2021. El resultado de la palanca de crecimiento, el ideal, aquí le vamos a escribir en el chat, palanca de crecimiento, PDC, la palanca de crecimiento, el ideal es que sea mayor de 1, ideal, 1,0 veces. En el caso de Tesicol no fue de mayor de 1, fue menor que 1, 0.45 centavos, 0.64 centavos, o 45 centavos, 64 centavos de EBITDA por cada peso invertido en capital neto de trabajo. No quiere decir que esté mal, sino que es un índice que nos va a decir, es probable, este índice quiere decir, es probable que si es menor que 1, muy seguramente o probablemente esta empresa que se está analizando no genere un EVA positivo, o sea, no tenga generación económica de valor. Como está por menos de 1, puede indicarnos la posibilidad de que el valor económico agregado, que lo vamos a mirar ahorita al final, el EVA no sea positivo, sea negativo. Es decir, no genera valor económico agregado, sino al contrario, destruye valor económico agregado. Es una opción, no siempre se cumple. Y aquí lo vamos a ver en el caso de Tesicol. Entonces, vuelvo a repetir, menor que 1 no es el ideal es que sea mayor de 1, eso es lo recomendable, para que muy seguramente nos genere valor económico agregado. Pero como nos está dando menor que 1, muy seguramente, muy probablemente, no nos va a dar generación, sino destrucción de valor económico agregado, es decir, un valor económico agregado, un EVA negativo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ese es el análisis aquí de la palanca de crecimiento. Ahora nos vamos aquí a la derecha. Aquí ya tenemos unos indicadores que ustedes ya conocen, el ROA, ya lo hicimos, el retorno sobre los activos y el retorno sobre el patrimonio, el equity, el ROE. Y aquí está dividido como en los dos. El ROA que lo dividimos como en el famoso sistema DuPont, que lo dividimos en margen neto de utilidad, que aquí está, y la rotación de activos, tal como lo hicimos allá en el ejercicio. Entonces este es un indicador simplemente para repasar, nos quiere decir por cada 100 pesos que vende la empresa, perdón, por cada 100 pesos invertidos del total de activos, de invertidos en la empresa, cuánto genera de utilidad neta. 16 pesos en el 2021, 12 pesos con 57 centavos en el 2020. El mejor, pues el más alto. El más alto en este caso, el 2021. ¿Por qué fue el más alto? Porque generó una utilidad neta mayor, así tenga mayor inversión, mayores activos, generó una utilidad neta más alta que en el año 2020. Y que se divide en dos, se descomponen estos dos, en una rentabilidad y en una rotación. ¿Y cuál fue más alto entre rentabilidad y rotación para el caso de Tesicol? Pues aquí lo vemos, 11,16% es mucho más alto que 1,44% de rotación. Y esto suele suceder en empresas industriales de manufactura, como el caso de Tesicol, que el ROA se basa más en la rentabilidad que en la rotación. En los almacenes de cadena, supermercados, actividades comerciales, es al contrario. No tanto en rentabilidad, que es más bajita, y es mucho más alta la rotación. La rotación tiene que ver, obviamente, con los activos que tenga la empresa versus las ventas que realiza. Entonces, aquí ya está el indicador y nos está diciendo o es más en rentabilidad o es más en rotación. ¿Dónde está el mayor resultado? Listo. Entonces, ROA de Tesicol, mejor 2021 por mejor utilidad neta. ¿Y en qué se basa el ROA? En rentabilidad, no en rotación. Caso específico de empresas industriales. Y el ROE, que es el retorno sobre el patrimonio, sobre el equity, de cada 100 pesos que vende Tesicol, perdón, de cada 100 pesos del patrimonio, de lo que los socios aportan, de lo que los socios respaldan la operación de Tesicol, de cada 100 pesos del patrimonio, cuánto genera de utilidad neta. Lo mismo, mejor año 2021 para Tesicol, porque tuvo mejor utilidad neta. El patrimonio muy similar, pues 2.000 millones de diferencia entre un año y otro, no es un aumento grande, y aún aumentando el patrimonio, que se debería disminuir el ROE porque está en el denominador del patrimonio por efectos de utilidad, que son casi, uno dice los mismos 2.000, pero no es lo mismo 2.000 millones con respecto a 26.000 que 2.000 millones con respecto a casi 5.000, es la mitad adicional.
Entonces, por eso este ROE es mucho más alto en el 2021 y es mejor. De cada 100 pesos de patrimonio, generó 22 pesos con 58 centavos de utilidad neta en el 2021 y 17 pesos con 66 de utilidad neta en el 2020. Que no obstante dividir utilidad sobre patrimonio no nos está marcando la rentabilidad para los socios. Es como la plata que se tiene ahí en capital, en utilidades, en reservas, que es todo el patrimonio. No es solamente la plata que el socio aportó. Sigue siendo esto una rentabilidad muy buena. Si la divide uno, la utilidad, solamente sobre el capital que el socio ha aportado, este resultado es prácticamente el doble, quién sabe cuántas veces más. Y esa es la verdadera rentabilidad de los dueños. No tanto sobre patrimonio, como lo mide el ROE, sino sobre el capital, porque dentro del patrimonio hay varias cuentas, y la primera de ellas es el capital, lo que los socios le han aportado de su pecunio, de sus recursos. Eso. Los demás son cuentas que la empresa ha venido generando, reservas, utilidades acumuladas, utilidades del ejercicio, etc. Bueno, muy bien. Y nos vamos al ROE. El ROI, retorno sobre la inversión en capital, el ROIC. Y el ROIC lo tenemos sin y con depreciación. ¿Y qué quiere decir este ROIC? Retorno sobre la inversión en capital. Es esta relación que tenemos aquí. Es este capital invertido, perdón, esta utilidad operacional después de impuestos sobre este capital invertido. Ese es el ROI. Entonces, repito, ¿de dónde surgió este dato? Aquí lo estamos diciendo, surge de dividir utilidad. Esta UODI significa utilidad. Aquí se los escribí un poco más deletreado. Utilidad operacional después de tax, de impuestos. Eso significa UODI, utilidad operacional después de impuestos. La tenemos sin y la tenemos con depreciación. Entonces, ¿qué es esto de utilidad operacional después de impuestos? Pues es esta misma utilidad operacional que tiene aquí la empresa. Aquí está la utilidad operacional del caso de Tesicol, que fue 9.000 y 6.000. 9.000 millones y 9.700 y 6.800. Esos 9.700 y 6.800 de utilidad operacional se convierten en 6.700 y 4.600. Se disminuye. Porque es tomar esa utilidad, aquí está, 9.700 y 6.800, y quitarle a esa utilidad el impuesto de renta. Genérele a esto ese valor menos el 31% de ese valor y menos 32% de ese valor en cada año. Entonces a la utilidad operacional se le va a descontar no el 31 así 31, sino el 31 de esos 9.000 y el 32 de esos 6.000 de cada año. Y genera una utilidad operacional después de impuesto. Esa es la famosa UODI. ¿Y el ROI qué hace? Toma esa utilidad y la divide entre un capital invertido en la operación, que es lo que se denomina aquí retorno sobre la inversión en capital o el capital invertido. ¿Y qué es el capital invertido en la empresa? Son los activos fijos de operación y el capital neto de trabajo. Y los activos fijos y el capital están acá al comienzo. Entonces él toma los datos aquí. Activos fijos, que se los expliqué en el encuentro anterior, que ustedes los van a tomar de sus estados financieros, estos activos fijos, de una cuenta que se llama propiedad, planta y equipo. Esos son. ¿Y qué va aquí entonces? Pues va la bodega, los equipos, las máquinas, los escritorios, los archivadores, la sala de juntas, todo el mobiliario, todo lo fijo de la compañía. El software también, obviamente, los equipos de cómputo, todo, la parte tecnológica, todo lo que tenga que ver con la parte operacional solamente. Vehículos al servicio de la operación de la compañía. Esos son los activos. Y el capital neto de trabajo, lo que ya explicamos acá. Este capital neto de trabajo que lo vimos que podría ser positivo o negativo, que es la suma de una cartera más unos inventarios, cuentas por cobrar a clientes más inventarios, menos lo que los proveedores le financian. Entonces, al sumar esos dos valores, esos activos y ese capital neto de trabajo, esos activos y ese capital neto de trabajo, eso se llama capital invertido en la operación. Esta es como la base de lo que la empresa necesita para operar o para su inversión, un capital neto de trabajo, una cartera, unos inventarios, menos lo que le financian los proveedores, más una propiedad, la bodega, los equipos, las máquinas, en el caso industrial. Si es comercial,
pues una bodega, un mobiliario allá en la bodega, un montacargas, unos estantes, unos archivadores, todo lo que son las góndolas en el centro, en la parte comercial. Si es de servicios, depende del tipo de servicios. Si es un servicio de restaurante, pues también van todos los equipos de cocina, todo el mobiliario de cocina, las instalaciones y el capital neto de trabajo, el inventario, cartera y lo que los proveedores le financian. Entonces, ese capital invertido, con respecto a esa utilidad operacional, que se divide esta UODI, utilidad operacional, sobre este capital invertido, genera ese ROIC y se denomina así de producción, porque normalmente el UODI, o sea, la utilidad operacional, aquí está UODI, la utilidad operacional, esta así ya mismo, está descontada la obviamente no, así mismo. Miguel Ángel, por favor, me cierra el micrófono, gracias. Gracias, Miguel Ángel. Entonces, esa utilidad operacional ya tiene descontada la depreciación, por eso es que el EBITDA se la suma y la convierte en, la utilidad operacional se le suma la depreciación y la convierte en EBITDA. Aquí ya se descontó, o sea, esta utilidad ya tiene el resultado sin depreciación. Entonces, aquí por eso decimos ROI sin depreciación y ROIC con depreciación. Pues acá está el ROI sin depreciación, tal como se generó la utilidad operacional. Esta. Y el ROI con depreciación es sumarle a esa utilidad operacional después de impuesto, sumarle la depreciación. Y se hace exactamente lo mismo. Se divide la utilidad operacional sobre el ROI. Se divide la utilidad operacional después de impuesto sobre ese capital invertido. Entonces, la gran diferencia pues entre las dos es que en la una ya se descontó y en la otra se le suma la depreciación. ¿Y por qué lo hacemos con y sin? Porque ya hemos dicho, dentro de la utilidad operacional de las empresas, la utilidad operacional que obtienen las compañías, al quitarle la depreciación, ese valor que se le está descontando de depreciación a las utilidades operacionales, no es una depreciación, la depreciación no es un valor que la empresa lo tenga que pagar. Entonces no afecta el flujo de caja, es simplemente un efecto contable porque hay que llevar esa cuenta de depreciación de los equipos, de las bodegas, de los vehículos, de la maquinaria, de todo lo que tenga como propiedad, planta y equipo la empresa, menos los terrenos obviamente, y eso se deprecia. Y al depreciarlo eso es parte de un costo o de un gasto, y eso disminuye las utilidades. Y pues las empresas felices que le disminuyan las utilidades porque van a pagar menos impuestos. Es un efecto en los impuestos principalmente, porque con depreciación pueden disminuir impuestos, ¿ok? Al ser un costo o un gasto. Muy bien. Entonces aquí lo que hacemos es, hagamos la aplicación sin y con depreciación. ¿En qué cambia? Pues que en la utilidad operacional de uno ya está descontado, está sin, y en la otra utilidad operacional está con, es decir, súmele a esa utilidad lo que le quitó de depreciación y de diferidos, que no es salida de dinero, por eso le va a dar un valor más alto. El ROI con depreciación siempre va a dar más alto que el de sin, obvio, porque vamos a dividir ahora una cifra más alta, el numerador va a tener una cifra más alta, 7.700 contra 6.700, y va a generar obviamente una rentabilidad mayor, ese ROIC. Muy bien, ese es el retorno, entonces aquí nos quiere decir cada 100 pesos invertidos en la operación, cada 100 pesos invertidos en la operación, cuánto genera de utilidad operacional después de impuesto, sin depreciación. Tesicol, de cada 100 pesos invertidos en la operación de Tesicol, se generan 24 pesos con 32 centavos de UODI, de utilidad operacional después de impuestos, sin depreciación en el 2020, y de 21 pesos con 28 centavos en el 2021. El mejor es el más alto, porque es cuánto genera, el que más genere. Aquí el de mejor resultado fue el 2020, 24 pesos generó con respecto a cada 100 invertidos en la operación. ¿Y por qué fue mejor el 2020 que el 2021? No por tanto de utilidad operacional, porque la utilidad operacional después de impuesto fue mejor en el 2021. Debería dar mejor resultado el 2021, porque este es el numerador. Si es más alto el numerador, el resultado es más alto. Pero resulta que el denominador, miren el denominador fue mucho menor en el 2020. Entonces aquí la empresa tuvo que invertir menos, que ya lo vimos. Hubo menos inversión en el 2020 que en el 2021,
Entonces, por el hecho de obtener más utilidad operacional, no es que ya esté mejor, es cuánta utilidad operacional o cuánto tiene de utilidad, pero cuánto tiene invertido. Entonces se comparan las dos cifras, lo que genera de utilidad operacional contra lo que invierte. Y por eso es mejor resultado el 2020, que siendo de menor utilidad el 2020 operacional después de impuesto, tuvo en el 2020 una muy menor inversión que el 2021, 11.000 millones menos. Entonces, al invertir menos y generar así sea más poquita utilidad, le generó un ROI más alto. Lo mismo con depreciación, guarda la misma proporción. 21, 28 y 24, aquí pasó a 24 y a 28, sigue siendo mejor el 2020. Aquí es lo mismo, de cada 100 pesos invertidos en la operación, del capital invertido en la operación, generó Tesicol 28 pesos con 92 de utilidad operacional después de impuesto con depreciación, contra 24 pesos con 38 centavos en el 2021. ¿Por qué mejor el 2021? No tanto porque generara, ¿por qué mejor el 2020? No porque generara mejor utilidad operacional, porque fue menor, sino porque hubo menor inversión. La diferencia entre estos dos indicadores en lo que cambia es en el numerador. Aquí se está utilizando el WODI, ya lo dijimos, sin depreciación, y aquí el WODI, utilidad operacional con depreciación. El denominador en ambos es el mismo, es el capital invertido en la operación, 31.000 y 19.000. Es el mismo denominador para el ROI sin y para el ROI con. Listo, y ya con ese resultado llegamos al EVA. Entonces aquí tenemos el resultado del EVA, que como les dije la vez pasada, nos puede dar así en color azul, y yo les mostré, o en color rojo. Azul positivo, color rojo negativo. Azul, generación de valor, color rojo si nos da destrucción de valor económico agregado. Entonces, genera o destruye. Para que aclaremos un poquito más aquí lo del capital neto de trabajo, cuando les cambié aquí a 24.000 y les hice la pregunta si era bueno o malo este resultado negativo, diría uno, pero a ver, Luis Eduardo, si esto le da aquí negativo, ¿será que entonces ahora sí el EVA ya le va a dar negativo? Veamos a ver qué pasa con el EVA, cambiándole ahí ese resultado. No, señor, no da negativo, sigue siendo positivo el valor económico, e incluso mucho más alto. ¿Por qué? Pues porque ya lo dijimos, porque este capital neto de trabajo negativo no tuvo que invertir la empresa, tuvo que desinvertir o liberar capital de trabajo. Entonces pasa a ser un resultado incluso más favorable que teniendo lo positivo ahí el resultado de esa inversión. ¿Okay? Mire, estaba en 1.000 y pasó a 4.000. Si hubiese sido ese negativo, el EVA sería 4.000 millones, mucho mayor. O sea, más generación de valor económico, porque tiene que invertir menos. Bueno, muy bien. ¿Y qué es este resultado? El resultado, pues, es una cifra, ahí como lo ven, en pesos, un valor, pesos, 966 millones, 1.548 millones. No nos detengamos tanto en las cifras absolutas, veamos aquí las cifras relativas, los porcentajes. Aquí está dividiendo el EVA sobre las ventas. Pues lo tenemos por EVA sin y EVA con. Más alto el EVA con, obvio, porque hay una utilidad mayor. ¿Y qué significa EVA sin depreciación sobre ventas? Que de cada 100 pesos que vende la empresa, ¿cuánto generó si fue positivo de EVA? Si es negativo el resultado, decimos de cada 100 pesos que vendió, ¿cuánto destruyó? Entonces nos está diciendo, 2020, de cada 100 pesos que vendió Tesicol, generó 3 pesos con 44 centavos de valor económico agregado. Generó. 2021, de cada 100 pesos que vendió Tesicol, generó 1 peso con 67 centavos de valor económico agregado. Entonces, pues aquí vemos que el mejor resultado, el más alto, 3.44. ¿Por qué? Porque a veces suele suceder que de pronto es más alto el 2021, más alto que el 2020, pero porcentualmente no lo es, porque va a depender de lo que venda. Entonces uno dice, vea, en pesos, en valor absoluto, supongamos nos dio aquí 1.600, y resulta que al hacer el cálculo, esos 1.600 sobre lo que vendió, no alcanzó a ser más alto que en el 2020, porque las ventas fueron también mucho más altas. Entonces, no es tanto el resultado absoluto, sino es el resultado porcentual, el que nos marca la pauta, ¿ok? Para que ustedes definan cuál es mejor. Mejor resultado 2020 que el 2021. ¿Y por qué mejor resultado el 2020? Bueno, porque generó más EVA. Ahorita vamos a mirar por qué fue esta generación. Porque fue más generación de valor económico agregado en el 2020 que en el 2021. Este resultado es sin depreciación.
Con depreciación, pues es un resultado más alto porque a esa utilidad operacional después de impuesto le sumamos la depreciación y aquí nos generó que de cada 100 pesos que vendía Tesicol en el 2020 generó 5 pesos con 39 centavos de valor económico agregado con depreciación, mientras que en el 2021 de cada 100 pesos que vendía Tesicol generó 3 pesos con 35 centavos de valor económico agregado de EVA con depreciación. Mejor resultado, 2020. Y en la parte de abajo está como el método 2. Aquí decíamos método 1 y método 2. Yo les expliqué la vez pasada el concepto del EVA, porque es simplemente dos formas de calcularlo. Aquí lo está calculando mediante otra fórmula, que dice que es el capital neto, perdón, esta es la BODI menos el WACC menos el capital invertido por el WACC. Esta es una fórmula. Mientras que aquí lo aplica con otra fórmula, es el capital invertido por el ROIC menos el WACC, pero el resultado es igual. Simplemente eso es lo que se denomina método 1 aquí y método 2, pero el resultado ustedes lo ven. Método 1 sin depreciación, 966 y 1548. Método 2, 966 y 1548, porcentualmente igual. Simplemente dos formas de hacerlo para que dé el mismo resultado. Ahora, ¿por qué fue mejor la generación de valor económico agregado en el 2020 para el caso de Tesicol en comparación con el 2021? Entonces, si nos vamos a la fórmula original, la que está aquí, que es tomar aquí lo que invirtió la empresa, capital invertido por una resta, y la resta es este ROI sin depreciación aquí, el primer caso. ROI sin depreciación, esto es lo que está diciendo aquí, este ROI sin depreciación menos G84, que es la tasa WACC, que es el costo. Entonces, por eso es que puede dar positivo o negativo. Desde que haya una resta, puede dar un negativo, destruye. ¿Y cuándo da negativo esta resta? ¿Cuándo da negativo este resultado? Pues cuando la resta sea negativa. ¿Y cuándo es la resta negativa? Cuando lo que voy a restar de lo que estoy restando es más alto lo que el sustraendo que el primer valor. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cuáles son estos dos valores? Estos dos valores que está restando aquí el EVA son el ROI, ese es el primero, a este ROI le va a quitar, le vamos a restar el WACC, la tasa WACC, esta tasa WACC. Entonces, esa resta puede dar positiva o negativa. En el caso de Tesicol no dio negativo. Quiere decir que el ROIC sin 21.28 y 24.32, 21 y 24 es más alto que 18 y 16. Al hacer la resta, le generó un valor positivo. Y ese valor positivo que genera esa resta va multiplicado por el capital que invirtió. Esa resta que se hizo va multiplicado por este capital. Por esos 31.000 en el 2021 y por estos 19.000 en el 2020. ¿Y por qué fue mejor entonces el resultado del EVA en el 2020, no en el 2021? Primero porque el ROIC del 2020 fue más alto. Entonces al restar 24 menos algo, va a dar un mayor valor que restar 21 menos algo. Va a generar un mejor resultado, primero. Segundo, 24 menos cuánto y 21 menos cuánto, menos el WACC. ¿Y qué pasó con el WACC del caso de Tesicol? Que en el caso de Tesicol el que va a restar en el 2020 fue el más bajito, fue 16, y el que va a restar en el 2021 fue el más alto. Entonces, cuando reste una rentabilidad más alta menos una tasa de costo más bajita, pues el resultado al final es mejor. En el 2021 es al contrario. El ROIC fue menor, ROIC, que el 2020, y la tasa WACC es más alta que en el 2020. Entonces, este resultado para el año 2021 pues va a ser más bajito. Está por los dos efectos, está porque el ROI es más alto en el 2020, eso favorece, y porque el WACC es más bajito en el 2020. Por los dos lados genera un mejor resultado el EVA para el caso de Tesicol. Entonces, primero por ROI, por rentabilidad, por retorno de la inversión. ¿Y por qué fue mejor el retorno de la inversión en el caso de Tesicol en el 2020? Porque tuvo que hacer una inversión más pequeña. No tanto porque la utilidad fue mayor, porque la utilidad fue mejor en el 2021. La utilidad operacional y la después de impuestos y la BODI y todo lo demás fueron mejores en el 2021. Entonces, mejor resultado del 2020 para el caso de Tesicol porque tuvo menos inversión. ¿Y menos inversión en qué? En capital neto de trabajo, que fue lo que vimos aquí. Esta inversión, y por eso cuando es negativo es mucho mejor el resultado. Está invirtiendo la mitad de lo que le tocó invertir en el 2021.
12.000 contra 24.000. Entonces, al tener una diferencia de esta inversión que reporta este resultado de cada 100 pesos que vende, ¿cuánto invierte? No invirtió sino 28 contra 42, pues al tener una mayor inversión, así tenga mejores resultados de utilidad operacional más alta, pero con una mayor inversión no le va a alcanzar a generar entonces un valor económico agregado superior en un año que en el otro. Por eso va a ser mejor este. Y aquí está el capital neto de trabajo consolidado, que nos decía que en el año 2021 su capital invertido, aquí está, fue 31.000, la suma de los activos fijos contra el capital neto de trabajo. 24 más 7, 31. Están 7.000 de activos, propiedad, planta y equipo, y 24.000 de ese capital neto de trabajo. 2020, 6.000 de activos fijos y 12.000 de capital neto. Entonces fue casi, ¿qué? 12.000 millones menos, casi la mitad de la inversión. Entonces, con esa menor inversión, ya, listo. Menor inversión, así tenga menos utilidad, mayor generación en el resultado. Entonces, aquí el EVA lo está midiendo una eficiencia. Realmente mide la eficiencia en la operación, en la actividad de la empresa. Este tema del valor económico agregado normalmente lo aplican las empresas al finalizar el año, como para tomarle la lección al presidente, al gerente, al CEO, incluso por departamentos, por áreas, cómo le fue. Porque no se trata solamente de obtener utilidades, generar buenos resultados, que sí, hay que buscarlas, sino generar buenos resultados en utilidad, pero con la menor inversión posible. Y esa sí es la tarea bien hecha. Eso se llama eficiencia, ¿no? Explicábamos la diferencia entre eficacia y eficiencia. Aquí la eficiencia se ve es por la menor inversión de recursos. Y hablábamos allá en el caso de un estudiante, ambos terminaron su carrera, ambos fueron eficaces, cumplieron el objetivo, pero uno más eficiente que el otro. El uno terminó antes, con menos recursos, becado, sin perder, sin tener que habilitar, más eficiente uno que el otro. Lo mismo en las empresas. Podemos tener buenas utilidades, pero ¿cuánto les tocó invertir? Entonces de eso se trata, de obtener buenas utilidades con menor inversión. Cosa difícil, eso no es tan sencillo. Decirlo aquí, chévere, vaya, hágalo. Porque normalmente para poder dar buenos resultados, hay que invertir, hay que vender. Para vender hay que invertir. Clientes, cartera, etcétera. Activos, maquinaria, eficiencia, todo eso influye. Entonces, ¿cuánto invierto? Listo, vendo más, genero más utilidad, pero esa utilidad compensa realmente la inversión. Ese es el tema. Muy bien. Y ya para terminar entonces, el WACC, que ya de pronto lo repasamos la vez pasada, pero para recordarlo un poco, es la combinación de estos dos costos, ¿no? Decíamos que esta es una tasa que es un costo promedio ponderado. Es una ponderación entre lo que son el costo de los recursos propios, la plata propia y la plata prestada. Hablábamos de que la plata prestada era el costo de la deuda. ¿Cuánto nos cuesta la plata que nos prestan? Y preguntábamos, ¿qué era más costoso, plata propia o plata prestada? Y aquí lo vemos. ¿Cuánto cuesta la plata propia? 18%. ¿Cuánto cuesta la plata prestada? 7% en este año. Y con el escudo fiscal, decíamos que aquí la diferencia era que de 7 se pasaba a 5. Todavía más bajita el costo de la deuda. ¿Por qué? Porque al tener deuda las empresas o cualquiera de nosotros, al tener deudas, se descuentan esos intereses, los que se pagan a la entidad financiera, del impuesto. Entonces eso es una liberación, por eso se llama escudo fiscal, costo de la deuda con escudo fiscal. Entonces, a lo que le costó la plata prestada, descuéntele el efecto tributario, o sea, el impuesto de renta, que lo tenemos por aquí, esta tasa, se le descuenta a este 7. Entonces, 7.43 menos el 31% de ese 7 que se lo va a ahorrar, porque se lo ahorra. ¿Por qué se lo ahorra? Porque si tiene deuda, la empresa va a tener que pagar intereses, ¿no es cierto?, por la deuda. Y esos intereses le disminuyen la utilidad. Y al disminuirle la utilidad, va a pagar menos impuestos. Eso es lo que se denomina el escudo fiscal. Entonces, el costo de la deuda del 7 se le convierte en 5. Y del 8.74 se le convierte casi en el 6. Y 5 o 6 es mucho menor este costo que el 18 y el 16, la plata propia. Pero ya viene cada empresa y define cómo la va a financiar, con recursos propios o con recursos de crédito, cómo financia la operación. Hablábamos del caso de Arturo Calle, bueno, etc. Entonces, en el caso de Tesicol, ¿qué veíamos?
Es muy Arturo Calle, que la deuda financiera veíamos que era muy pequeña y todo estaba financiado con recursos de patrimonio. Mire, lo financiero no eran sino 10, esos son millones de pesos, 7 millones, eso fue lo que tiene reportado Tesicol en sus estados financieros, y el patrimonio 28.000 y 26.000. Entonces el resultado del WAC pues va a estar pegadito a lo que más financia. Si lo financió más con propio patrimonio, el resultado va a ser más pegado en el WAC a lo propio que a lo prestado, porque es un promedio ponderado. Entonces es como multiplicar este 18% del costo de los recursos propios por el porcentaje que es de patrimonio, pues casi todo, como el 99.99. Al sumar estos dos valores y sacarle la proporción, 28.666 dividido entre la suma de los dos, entre 28.676, pues eso da el 99 punto algo por ciento. Entonces multiplique 18% ponderado por el 99, más 5% por el 0,1%. Entonces el resultado pues pegado a donde más se está financiando, ¿de acuerdo? Y ahí hacíamos un ejercicio aquí como para cambiarlo. ¿Quiere ver? Aquí lo teníamos, le había colocado 45.000, ahí por ejemplo lo cambiamos. Lo financiamos más con deuda, más deuda aquí que patrimonio, casi el doble. Entonces el resultado, mire, la tasa CAPM se le subió aquí violentamente. ¿Por qué? Porque es más riesgoso, ¿no? Tiene más deuda. Tener deuda, más riesgo. Pero el costo del WAC bajó, porque ahora está más pegado es al 5 que al 31. ¿Ven? ¿Y por qué está más pegado al 5 de la deuda? Porque tiene más deuda. Es proporcional, es un promedio ponderado. Entonces 45 dividido entre la suma de los dos, que son 13, 73. 45 entre 73 es mucho más de la mitad, el 50-55%. Entonces va a ir pegado ese 60% aquí al 5, y el 40 va con respecto a este 30. Luego el resultado del WAC más pegado a donde tenga más los recursos. Y así tenga una deuda más alta, aquí lo vemos, teniendo una deuda más alta, aquí les estoy haciendo el ejercicio, la tasa del costo de los recursos propios más costosa, claro, porque hay más riesgo, que ya está financiando más con deuda. Entonces, pero el WAC, al final, el costo total de los recursos fue más bajito. Aquí nos está dando 15.38 en comparación de como lo teníamos o como lo tiene originalmente a 18. Obviamente la tasa CAPM aquí quedó en las proporciones bajitas. Antes estaba en 31 con el cambio y aquí estaba en 15. Entonces el costo sí se disminuyó. Entonces las empresas también pueden disminuir el costo de los recursos con deuda, que es de mayor riesgo, le va a dar más riesgo, como lo dijo el señor Arturo Calle y como lo tiene él en su filosofía de aplicación en la empresa. Pero bueno, ya es decisión de cada negocio si lo financia con plata propia o con plata propia patrimonio o plata prestada. Eso sí es decisión propia de cada uno, hacen sus análisis, toman sus directrices y aplican las políticas o las directrices de junta o de los dueños, etc. Muy bien, ese es el resultado y esa es la forma. ¿Qué nos queda haciendo falta? Por aquí habíamos visto que nos quedaba haciendo falta. Bueno, yo ya les envié a sus correos, como les dije en un comienzo, también está ahí en el foro, y a sus mensajes instantáneos todas estas tasas para que las incluyan, la RM, la inflación, etc. Ya les estaba explicando cada una de ellas. Quizás por aquí quedamos en esta evaluación técnica, que era la diferencia entre inflación de Colombia y Estados Unidos, y con esta diferencia, que es 1 más esto sobre 1 más esto, con esta evaluación es que se hace el ajuste, lo que explicábamos la vez pasada, que la RF que habíamos tomado como referente para el caso del mercado americano, que era el RF, era el bono, los bonos a 10 años de la Reserva Federal, se ajustaron. Entonces del 2.40 de rendimiento en Estados Unidos se convierten en 4.14 ajustados a Colombia, porque a ese 2.40 le vamos a agregar la devaluación técnica. ¿Qué es la devaluación técnica? En cuanto por encima está la tasa de inflación de Colombia con respecto a la de Estados Unidos. No es restándola, sino para poder restar dos porcentajes, se le suma la unidad, se dividen y luego se le resta. Aquí ya está la operación hecha, ahí está la operación. Entonces se ajustan la RF de los bonos de Estados Unidos a nuestro caso colombiano, y la RM, que es el Standard & Poor's, el S&P 500 de los Estados Unidos, también se le hace el mismo ajuste con esta evaluación a Colombia. Y entre estas dos ya sale el RF ajustada, el RM ajustado. La diferencia entre las dos es lo que se denomina la prima del mercado,
cuánto por encima de la rentabilidad del mercado supera a la RF, es esta prima, que se los explicaba, no lo podíamos hacer para el caso colombiano con la RF de los TES y la RM del índice Colcap, porque en nuestro país este índice Colcap, el rendimiento es muy bajito en comparación de la RF, y cuando hagamos la resta entre una cifra más bajita que una cifra más alta, nos generaría aquí una prima negativa. Por eso nos toca acudir al mercado americano, pero haciéndole el ajuste con las tasas de evaluación a partir de las inflaciones. Y nos queda ya ajustado el mercado nuestro. Queda el beta de cada empresa. Este sí, pues no se los envíe porque ese es el que ustedes van a buscar cada uno para su negocio, para su empresa. ¿Dónde lo consiguen? Yo les envío pues los enlaces de esto, pero vamos a mirar el beta en particular. Entonces el beta, bueno, estamos aquí en el caso de Damodaran, permítame, yo me devuelvo acá. Ahí estamos en la página del señor Damodaran. Entonces ingresamos ahí a la página del señor Damodaran. Le escribimos www.damodaran.com. Ingresamos acá, la página del señor Damodaran. Aquí estamos. Y por acá en la data que él maneja, aquí en la data, ya esto lo había explicado, pero volvemos a hacer aquí para efectos del beta. Ingresamos aquí a los archivos de esa data. Y dentro de estos archivos de la data, aquí en este penúltimo, ingresamos al de gobierno corporativo, al primer enlace, aquí a este, gobierno corporativo, y nos manda a esta página. Y en esta página, por aquí, en el 1, 2, 3, 4, en la quinta fila, encontramos los betas. Aquí están los betas. Apalancados y no apalancados por industria. Yo les decía, no confundirlo con otro que hay aquí que dice total beta por industria. No, es este que dice apalancados, ¿ok? Van a ingresar por esta fila, apalancados y no apalancados, betas por industria, y se van a bajar por la columna de mercados emergentes. No por la columna de Estados Unidos, ni Europa, ni Japón, sino mercados emergentes, que es Colombia. Somos mercados que pertenecemos a esta condición, a esta característica, ¿ok? Entonces bajamos por mercados emergentes y por la fila de betas apalancados y no apalancados. Y aquí vamos a ingresar a los dos enlaces. Necesitamos 2 años, al 1.20, que es año 20, y al 1.21, año 21. Yo aquí ya los tengo abiertos. Pues aquí tengo uno de ellos abierto, el del 2020 en este caso. Entonces abrimos el archivo en Excel que nos genera ahí la página del señor Damodaran, y les decía, aquí en la columna F está el beta no apalancado. En la fila, en la columna F. ¿Ok? Ese es el que van a buscar. No este beta de la columna C, no. Es este beta no apalancado. Y en la columna A identifican la actividad, el sector que más se asemeja a su empresa. Aquí está publicidad, aeroespacial, transporte aéreo, vestuario, bueno, etc. Buscan aquí el que más se asemeje a su negocio, a su empresa. No lo van a conseguir exacto, pero dice tiene relación, más con un sector que con otro. Si definitivamente, que espero que no sea así, que lo puedan ubicar en alguno de ellos, si definitivamente dicen, no, Luis Eduardo, no encontramos que nuestra empresa se pareciera a ninguno, absolutamente ninguno de los que aparecen aquí. Si ese es el caso, espero que no lo sea, toman como referente el de la última fila, el total del mercado sin la parte financiera, y sería el beta de 0.83. Pero solo, vuelvo y repito, solo en los casos donde no tengan ninguna relación con los demás. Uno ya más o menos sabe quién es, los que ya han tomado en su gran mayoría están ahí, ¿ok? Para que entonces revisen a cuál se asemeja más parecido, más próximo. No tiene que ser exacto, pero lo más próximo que lo puedan asemejar. Y ese es el beta que van a usar, el de la columna F, vuelvo y repito. Cuando abran el archivo, el de la columna F y el de la columna A. Cuando abran el archivo ese de Damodaran, por donde les comenté, si les aparece en otra página, por ejemplo, les aparece aquí, en esta pestaña, o en inputs, en salidas, no, ustedes se van aquí a donde dice promedios de industria. ¿Ok? Aquí en esta de promedios de industria es donde van a encontrar lo que les acabo de decir, del beta en la columna F y de la
industria o actividad en la columna A. Ok, entonces toman ese numerito, eso no es porcentual, es un número. ¿Qué es ese número? Para explicarles un poquito. Este número, como ustedes lo observan, nunca es negativo, siempre es un valor absoluto. No es que lo tomen valor absoluto, es que el resultado siempre va a dar un valor positivo. Y observen ahí la formulita que tiene el señor Damodaran para aplicar eso. Bueno, ¿eso qué es? El beta es una medida de riesgo, de sensibilidad, de distorsión que hay entre el precio de la acción. Entonces, ¿qué es lo que hace el señor Damodaran con esto? ¿Y qué es lo que haríamos nosotros en el caso de Colombia, que tuviésemos la empresa cotizada en bolsa de valores? Esto sale a partir de la cotización que hay en bolsa de valores. Entonces, por ejemplo, cualquiera de estas actividades. Aquí, medicinas, drogas, bueno, medicamentos de farmacéuticos. El señor Damodaran tomó aquí 638 empresas de ese sector. Acuérdense que estamos en mercados emergentes, 638, y empezó con esas 638 a revisar cuál era el comportamiento de las acciones en el mercado donde estaban cotizando, en mercados emergentes, principalmente mercados latinoamericanos, parte de Asia, África, bueno, Centroamérica, bueno, latinoamericanos como tal, que somos mercados emergentes, donde haya bolsa de valores, donde se coticen empresas de ese sector y miran el precio de la acción y lo van midiendo día a día. Entonces midieron el precio de la acción día por día y le calcularon unas cosas estadísticas que se llaman varianzas, que es la diferencia que hay entre la media y el resultado, una varianza. Entonces se saca un promedio, cuánto fue la media del precio de la acción, y sobre esa media hay unos puntos, y esa distancia elevada al cuadrado es una varianza. Por eso es que el resultado es positivo, porque se va a trabajar principalmente con varianzas, que son elevados al cuadrado, y cualquier distorsión que haya, cuando hay un negativo, pues elevado al cuadrado siempre nos va a dar un valor absoluto, un valor positivo. Entonces saca una distancia que hay entre la media de la acción con respecto al punto, y saca otro resultado con respecto al mercado. Entonces hace la relación que hay en la rentabilidad de la acción con respecto a todo el mercado accionario de esa, no de ese sector, ya de todo el mercado accionario de ese país. Eso se denomina covarianza, también va elevado al cuadrado. Y esa relación aplicada a las 638 empresas, y no de un solo día, normalmente eso lo aplican en términos de 5 años. 5 años medido puede ser, incluso no creo que sea ni siquiera diario, sino puede ser semanal, promedio semanal, porque si no diario pues se vuelve una situación interminable de variables y de números. Y de ahí sale ese numerito. Y este numerito, en términos sencillos, ¿qué quiere decir? Como estamos midiendo el resultado de la variación que hay en el precio de una acción con respecto al mercado, nos quiere decir que cada vez que el mercado accionario cambie en un 1%, cambiará el precio de la acción del sector químico, del sector educación, del sector electrónico, del sector farmacéutico, cualquiera que sea la actividad que estemos relacionando, en ese numerito, en 1,05 veces, en 1,22 veces, en 0,70 veces, en 0,97 veces. ¿Y cuál es mejor? ¿Que sea mayor de 1 o que sea menor de 1? No hay buenos ni malos. Pues el ideal uno diría que sea como muy cercano a 1. Muy cercano a 1, 1,05, esto sería un buen indicador, no tendría un riesgo alto. ¿Por qué? Cuando es muy cercano a 1 quiere decir que si el mercado accionario sube, porque las acciones en el mercado normalmente se comportan todas con una misma tendencia. No es que suben unas y bajan otras, sí, pero el mercado todo está tendiendo al alza o tendiendo a la baja. Entonces uno ve que suben las acciones y normalmente suben las más importantes, las principales y la mayoría. En nuestro país eso es muy atípico porque ya les decía, es muy poquito el mercado accionario que existe. Para el Colcap son apenas 25 empresas. Por eso tomamos el S&P 500, que es el mercado americano, y dejaron por fuera una gran cantidad. Entonces, un mercado al alza significa que casi todas están subiendo. Un mercado a la baja, casi todas están con tendencia a bajar. Entonces, cuando está un resultado de 1 en el beta, si el mercado sube o baja, el precio de esa acción, de ese sector, sube y baja 1,05 veces por cada 1% que suba o que baje el mercado. ¿Ven? Entonces, un beta menor que 1
menor que 1, por ejemplo este bajito, 0,37, bien bajito, diría uno, pues este es muy bueno, este resultado del beta sería muy bueno cuando el mercado esté bajando, porque ese sector no va a bajar tan rápido. El mercado baja al 1% y este sector apenas baja 0,37%, 0,37 veces. Pero este resultado al contrario sería muy malo cuando el mercado esté al alza, esté subiendo. Que si el mercado está subiendo al 1%, este sector no va a subir ni siquiera el 1, va a subir el 0,37%, 0,37 veces. ¿Ven? Y cuando es mayor de 1, al contrario, un mayor de 1 alto, 1,66, bueno, habrán algunos 1,80, no sé, no creo que haya 1,80, 1,90, bueno, ustedes lo revisan, no, 1,13, bueno, 1,66 quizás el más alto acá, de pronto si consiguen otro, pues bien, no importa, para aquí un análisis sencillo. Un resultado de, por aquí, ¿cuál fue? 1,66, aquí este 1,66, equipos de semiconductores, este 1,66 entonces sería muy bueno si el mercado accionario está subiendo, está al alza. Cada vez que el mercado accionario sube en 1%, este sector va a subir 1,66 veces. Pero sería muy malo si el mercado está bajando, está a la baja, está reduciéndose. Cada vez que el mercado baje 1%, este sector va a bajar muy rápido, 1,66 veces. Entonces va a depender qué condiciones hay en el mercado. Por eso no se habla de que sean buenos o malos unos o los otros, sino cada uno en su sitio. Listo. Ese es entonces el tema de la aplicación del valor económico agregado. Bueno, ok, pensé que habían algunas preguntas por acá. Listo. Y ya tienen entonces ahí la plantilla. Finalmente, entonces, ¿qué hacen? Pues diligencian ya, como les dije, la plantilla en sus valores, que se los di, bueno, que ustedes los tienen de sus empresas de cada año, 2021 y 2020. Los porcentajes se los envié, ya se los remití. El beta, el que les acabo de explicar, de cada año va a haber un beta diferente y listo, completan ahí la información. La prima riesgo país, que no la vimos tampoco, vamos a mirarla aquí un momentico. La prima riesgo país, que también está aquí en la página del señor Damodaran. Acá. Aquí está, prima, aquí está, vea. A ver que no me equivoque, sí es esta. Prima riesgo para otros mercados. Entonces, por ejemplo, vamos a ingresar aquí al año 2021, prima riesgo para otros mercados. Aquí abrimos el archivo del señor Damodaran. Aquí no nos quedó de una vez en la página, pero yo ya les di el valor, pero aquí para que ustedes lo vean. Ingresamos aquí a este ERPs, que es el Equity. Esto es prima riesgo del patrimonio, prima riesgo del patrimonio para cada país, por país. Y aquí donde está esa prima riesgo, que ahorita pues se nos avecina una baja en la calificación y muy seguramente la prima riesgo se nos va a subir. Bueno, entonces estos son firmas que califican a cada país. Listo, entonces aquí están los países y aquí en la columna F está esa prima, que yo también ya se las envié allá a sus archivos. Y aquí en la izquierda está el país. Entonces aquí si ubicamos a Colombia, por aquí está Colombia, aquí está, con su respectiva prima riesgo. Ahí lo tenemos. 1,84. Ahí está. Y la calificación que tenga Colombia. Entonces Colombia está calificado como BAA2. Si se nos baja la calificación a BAA1 o a BAA solo, pues vamos a tener un riesgo más alto. Las letras van diciendo el nivel de riesgo. Los países, entonces, esta firma que los califica, Moody's, los calificó a cada país y, por ejemplo, el caso AAA, Australia, calificado AAA, pues riesgo país 0, riesgo es 0. Y las letras entonces le van diciendo la calificación, AA1, Austria, la B ya menos calificación, o sea, una calificación más baja, pues más prima riesgo. Cuanto la letra más se aleje de la primera, de la A,
es una calificación más baja, y con calificaciones más bajas, primas de riesgo más altas. Entonces estas C, Angola, Andorra, CAA, son riesgos más altos y están en prima riesgo 7, 7.26, 11. Argentina está CA, Argentina está grave en calificación, CA. Venezuela, creo que está todavía peor. Venezuela, este es 2021, como vieron. Venezuela está en C, el peor. Tiene una prima riesgo país del 19%. El riesgo de invertir pues es mucho más alto. Y eso, estos riesgos, estas firmas dan los niveles de riesgo de acuerdo con las estructuras económicas, sociales, políticas, legales, tributarias, toda la serie de indicadores o formas de poder invertir en un determinado país. Eso es lo que nos quiere decir la prima riesgo país, que también está aquí. Ahí está el 1.84, que fue el que calculamos acá, ¿no es cierto? Devolvámonos aquí a Colombia. Aquí estamos. Aquí está. Prima riesgo país 1.84. Ahí está el valor 1.84, que es el que les remití y el que está aquí registrado para el caso de Tesicol y pues para ustedes. Entonces todos estos indicadores son los mismos. El costo promedio de la deuda financiera, para explicarles de dónde lo saqué finalmente, este lo obtuvimos o se obtiene de la página del Banco de la República. Yo ya les envío los enlaces pues para que los tengan cuando los necesiten usar, pero que ya no los van a necesitar porque ya les di los porcentajes, pero para entender un poquito. Este costo promedio de deuda se saca de unos indicadores que da el Banco de la República con respecto a esos costos. Entonces hay deuda comercial, deuda, deuda comercial, deuda de crédito de consumo, deuda comercial, deuda de corto plazo, de tesorería o deuda corporativa. Yo tomé la deuda ordinaria, la más alta, promedio de las últimas 52 semanas de cada mes, y ese fue el que me dio ese porcentaje. Realmente no se debería sacar así. ¿Cómo se obtiene eso en la empresa? Pues de acuerdo con las deudas que tenga, se le saca el promedio. Dice, la empresa tiene contratado 100 millones al 20%, 20 millones al 8%, entonces se le saca el promedio, se multiplican los valores, los porcentajes, por las participaciones de esas deudas en términos porcentuales. Y eso nos da un promedio. Entonces aquí, como no tenemos los datos de las empresas, yo no tengo aquí de Tesicol y cuánto contrató las deudas y qué valores son, no puedo sacar el promedio, pues lo saco de la página del Banco de la República, que informa el costo de la deuda de cada año, deuda financiera, que es muy similar. Y listo, señores, ya con esto entonces considero que hemos cumplido nuestro cometido del curso de poder explicar algunos aspectos. Como ustedes ven, pues le toca a uno a veces a las carreras, pero bueno, intentamos hacerlo, cumplir con el seminario, con las aplicaciones, que muy bien, ya ustedes tienen allá sus reportes. Algunos se angustiaban por la nota, no, acuérdense que son 3 resultados, solamente tienen calificado la primera, la clasificación, como lo otro lo entregaron el fin de semana, pues en esta semana me pongo y les reviso, pero más que la nota es la retroalimentación, ¿no? Que si quedó algo de pronto que no se entienda, pues hacerles la debida aclaración o explicación. Ya les reportaré ahí en cada uno, en el Padlet mismo, debajo del Padlet, ahí les voy a reportar la retroalimentación a cada uno. Y sobre eso pues coloco también otra notica. Este informe, este último que está para la semana entrante creo, ¿qué van a hacer? Pues incluyen en el archivo, en la primera página, los datos de su empresa y en una segunda hoja, aquí pestaña, hacen el análisis de lo que les acabo de explicar. No tiene que ser absolutamente todo, obviamente lo más importante que ustedes consideren de acuerdo con lo que repasamos. Tienen a disposición los videos ahí que están en la plataforma. Recuerden que 15 días es que se borran, entonces llevamos 8 días con el caso anterior, pues yo voy a bajarlo para que de pronto no se les pierda y el de hoy va a quedar grabado pues por 15 días más, que ya más que suficiente para que lo puedan volver a revisar cuando necesiten y poder completar su análisis aquí de entrega. Esta entrega la hacen a través de tareas. Esta sí está en las tareas del curso, ¿ok? Aquí en tareas está para que suban esa tarea, aquí está. Está hasta el martes 6, vean. ¿Sí? ¿Estamos mal? No, tarea de vencimiento, martes 6 del 2023. 28, 1, 2, 3, 4, 5, sí, hasta el lunes entrante para yo poder revisarles y pasar las notas, que yo tengo que enviarles las notas y el reporte a la coordinación
para que ellos les den el aval del cumplimiento del curso. Entonces la van a entregar aquí por tareas, ¿ok? En el módulo tareas está ahí para que suban, ahí el archivito. Vuelvo y repito, con las cifras y el análisis correspondiente, ¿ok? Bueno, entonces, no sé qué dudas, qué preguntas, qué inquietudes tengan del curso, del seminario. Esa actividad es en grupo, sí, todo es en los mismos grupos, sí, Diana, sí, señor. Decía algo de un videollamada. No, de la videollamada lo que les digo es que siempre tengan en cuenta que son 15 días que están ahí las videollamadas en la plataforma disponibles, que después de 15 días se borran, pero por eso yo les estoy enviando como los reportes de lo que es el video, tanto en contenido como en audio, porque me toca por separado. Y antes de que se nos vaya, porque ya se nos va a cortar la comunicación, pues darles las gracias y esperar que haya sido de algún provecho, que hayan podido entender un poquito de todas las cosas que repasamos, que vimos, y muy amables por su participación, por su actividad, que les rinda, que puedan terminar su paper, ¿cómo es? Su artículo, cualquier cosa que necesiten en la parte financiera sobre esa actividad, pues con mucho gusto. Gracias, Marcela, sí, de eso se trata, pues trata uno de ser excelente, a veces no se logra, pero bueno, lo importante es que puedan haber entendido algo y aplicado, porque lo vieron que era muy aplicado, ¿no? Cada uno eligió su empresita y aplicó allá. Muchas gracias, señores, Dios les pague, buen viento, buena mar, como dicen por ahí, y muchos éxitos en sus actividades personales y profesionales. Ok, gracias, Tavo. Ok, bueno, que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Muy amables. Gracias. Bendiciones igualmente, Jessica. Muy amable.